compartir la palabra de Dios. Si tiene la Biblia, vamos a buscar Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Voy a leer del versículo 16. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a ver hasta el versículo 17. Hasta el versículo 17 vamos a leer. Vamos a ver. eh, Muchas personas creen, ¿verdad? De esta manera. Yo creo que soy salvo por dar mi primer paso hacia el altar. Por dar mi primer paso hacia el altar. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una persona participa de un retiro o de un seminario o de una campaña evangelística, sea en un estadio, sea en un lugar grande, las personas al oír el mensaje son conmovidos en sus corazones. Luego reciben una invitación para pasar adelante. Dando un paso hacia adelante, se les dice: ¿quién quiere aceptar al Señor como Salvador personal? Den un paso hacia el altar, den un paso hacia adelante. Muchas personas tienen su primer paso. Muchos ya han experimentado pasar hacia el altar, ir hacia adelante cuando se le hace el llamado y repetir una oración de fe. Las personas creen ser salvos por levantar las manos y porque una vez eh, pasaron delante del altar, o sea que pasaron al frente, se fueron al frente de donde está un altar o púlpito. Muchos creen que son salvos porque se bautizaron. Así muchos piensan. Vamos a ver, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. No hay otra manera de ser salvos sino a través del oír el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio son las buenas noticias. Pero en lugar del Evangelio se comparte de una manera diferente, que no es el Evangelio, diciendo a una persona: ¿usted es pecador? Responde la persona: sí, claro. Entonces le dicen: ¿quieres ser salvo? Dice el pecador: claro que sí. Entonces ven y repite esta oración de fe y listo, ya eres salvo. Ahora vive, ahora tienes que vivir bien, tienes que caminar bien, pórtate bien, sé fiel y ahora ya te llamas hermano. Tienes que venir sin faltar a la iglesia. Tienes que aprender y tienes que llevar varios cursos para ser un líder. Entonces, así pasa con los niños también. Les dicen: ¿quieren ir al cielo? Ellos dicen: sí. Bueno, repitan esta oración. Es una oración de fe. Señor, repite el niño: Señor, sé que soy un pecador,
Por favor, entra en mi corazón. Te acepto como mi Salvador personal. Y con esa oración, listo, ya eres salvo. Así engañan a muchos niños. La salvación no es una decisión. La salvación no es una decisión humana. La salvación es por la obra de Jesucristo, lo que Él hizo por mí. No porque yo tome una decisión de orar, de ir a la iglesia, por ser yo ya bautizado, porque me arrepiento, porque pasé adelante y oré. No, eso no es la salvación. No por eso es que uno es salvo. No es por mi decisión que tomé. No es por lo que yo hago. Es por la misericordia de Dios. Es por la fe en la obra de Jesucristo. Las personas les gusta ir a las iglesias. Les gusta ir a los seminarios y tomar una decisión de entregar su vida a Cristo. Van a las reuniones, a las campañas evangelísticas. Van para ir a tomar una decisión de entregar su vida a Cristo. Con este tipo de salvación, las personas dicen que han recibido la salvación 4 o 5 veces. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué las personas dicen que han recibido la salvación 4 o 5 veces? Porque esta manera de pedir perdón, de tomar una decisión y hacer la oración de fe o por el bautismo, nadie es salvo. Por eso, podemos ver a Nicodemo. Nicodemo era salvo por bautizarse, por aceptar al Señor como Salvador. O Nicodemo, cuando se presentó ante Jesucristo, Jesucristo, ¿qué le dijo? Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Pero, ¿cómo dicen las personas? Yo ya nací de nuevo. ¿Y por qué? ¿Por qué naciste de nuevo? Porque yo ya acepté al Señor como mi Salvador. El problema es que se tuerce la palabra y se manipula diciendo, crean en Jesús y pasen adelante y acepten al Señor como su Salvador. Eso es manipulación. Nunca los discípulos compartieron el Evangelio y después los llamó a pasar adelante a hacer una oración de fe. Así no. Cuando Pedro visitó a Cornelio, después de compartir, nunca le dijo, venga, haga una oración de fe. O cuando Felipe compartió con el etíope, después de ser salvo, no le dijo que hicieran una oración de fe. Sí, después de ser salvo, primero siendo salvo, lo bautizó. Pero no fue el bautismo lo que lo salvó. Primero es la salvación, primero el evangelio. El etíope escuchó sentado en su carruaje el evangelio. No hizo ninguna oración de fe, no pidió perdón. Primero escuchó el evangelio,
por medio de la palabra, Isaías 53. Después de oír el evangelio, se bautizó. Pero no es el bautismo el que lo salvó, sino es por haber escuchado el mensaje del evangelio, porque Felipe le compartió las buenas noticias de salvación. Le compartió. Fue por la fe primero que recibió la salvación. Y la salvación es por la fe, por el oír. Entonces, cuando ya el etíope creyó, le dijo, sí, entonces lo bautizo. Pero no fue el bautismo lo que lo salvó. Todos pensaron de esa manera y piensan, ya soy pecador, entonces tengo que hacer algo para ser salvo. Tengo que hacer algo. Yo tengo que dejar todo el pecado y llegar a Dios sin pecado. No puede un pecador llegar a Dios sin pecado si Cristo Jesús no es su cordero. Si Cristo Jesús no cancela el pecado en la cruz, un pecador nunca podrá dejar el pecado por más decisiones que ponga. No puede. Todos pecaron y ya son pecadores. Están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno puede ser salvo por una decisión que tome. No puede. El evangelio verdadero no es por tú tomar una decisión. Yo ya me bauticé, yo ya oré, yo ya pasé adelante. No es eso el evangelio. La palabra de Dios dice, el que comparte un evangelio diferente sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Un evangelio diferente. ¿Qué es un evangelio diferente? Cuando no es por la obra de Jesucristo, cuando es por tu propia obra, por tu propia decisión, porque tú pasaste al altar, porque tú levantaste las manos, porque tú aceptaste que el Señor entrara en tu corazón. Eso no es el evangelio. Por eso siempre la persona pasará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces a aceptar al Señor como Salvador. Pasará siempre cuando hacen la invitación de pasar adelante y nunca podrá ser salvo, porque esta manera no es el evangelio. Porque el evangelio es el poder para salvación. El evangelio es el poder. Todo al que cree que la obra de Jesucristo, el que cree en la obra de Jesús, escuchando sobre lo que Jesús hizo, lo que Jesús vino a hacer, cómo terminó con el pecado, escuchando el evangelio, escuchando la palabra de Dios, pueden nacer de nuevo. El evangelio es la obra de Jesús, su muerte y su resurrección. Eso es la buena noticia. En el evangelio no entra la obra del hombre, su deseo, el yo quiero. Eso no es el evangelio, es su decisión. Y el evangelio es otra cosa. El evangelio no es yo quiero, yo puse, yo pasé adelante, yo hice una oración de fe. Eso son cosas diferentes. El evangelio, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Es la obra de Jesucristo, es la obra de Jesús. Vamos a ver más bien si la palabra de Dios dice que el evangelio es que yo tengo que hacer algo o Jesucristo es el que tiene que hacer. Si tiene la Biblia, vamos a buscar Romanos capítulo 4. Vamos a buscar
Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, vamos a ver del versículo 4. Dice así: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí en Romanos, ¿qué dice? Que el evangelio es el que hace algo, o el evangelio es por la obra de Jesucristo, por creer en Jesús, en lo que Jesús hizo. Más bien el versículo 4 dice: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Vamos a ver, si una persona hace algún trabajo desde la mañana, desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, cortando el zacate desde temprano, cortando, limpiando, entonces a las 5 de la tarde va donde el patrón para que le pague lo que le toca de ese día, lo que le toca por ese trabajo. Cuando termina, le van a pagar el trabajo que hizo. Eso no se llama gracia. Eso es una deuda que tiene el patrón con el peón. Es el patrón con el empleado. Tiene una deuda porque una vez de que el empleado se puso a trabajar, ya el patrón tiene que pagarle. Entonces eso no se llama gracia. Cuando recibe la plata por el sudor, por el trabajo que hizo, por el esfuerzo que hizo de dejar eso bien bonito, él va a recibir un pago, pero para recibir ese pago, él tuvo que trabajar. Para recibir ese dinero, él tuvo que trabajar. Eso no se llama gracia, eso se llama deuda. ¿Por qué se pone este ejemplo en la Biblia? Este ejemplo del versículo 4 se pone para que podamos entender que la salvación no se recibe a cambio de que yo haga algo, porque yo hice las cosas muy bien, porque yo pedí perdón, porque yo pasé al altar, porque yo levanté las manos, porque yo abrí mi corazón para que Cristo entre, para que el Espíritu Santo de Dios llegue a mi corazón. Eso se llama obra, hacer algo. Entonces, la salvación no se recibe, ni el Espíritu Santo ni la salvación se recibe por algo que el hombre haga. La salvación tiene que ser gratuita, porque Cristo es el que vino a hacer la obra. Si Cristo es el que vino a hacer la obra, si Cristo es el que vino al mundo para cargar el pecado, para ser colgado en el madero, para pasar todo lo que pasó, luego viene uno trabajando para ganarse la salvación, entonces, ¿qué significa lo que Cristo hizo? Entonces, lo que Cristo hizo no sirve porque uno se la puede ganar con su sudor y con su esfuerzo. La salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados, para uno poder ir al cielo, para ser justificado, no es por lo que uno haga. Ahí muchas personas están equivocadas. Por eso pasan aceptando al Señor como Salvador en muchas campañas, levantando manos, haciendo oraciones de fe, pidiendo perdón todos los días por sus pecados, porque lo está haciendo Él. No lo hizo Cristo para Él, lo está haciendo Él con su esfuerzo. Por eso Romanos 4, versículo 4 dice: pero al que obra, significa al que hace algo para querer alcanzar la salvación. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como una gracia, sino como una deuda, ¿verdad? Si trabajó, el patrón no le va a regalar el dinero, se lo está pagando, porque tiene deuda con él. Versículo 5. Más al que no obra, o sea, más al que no trabaja, ¿verdad? Sino que en lugar de trabajar, en lugar de sudar, en lugar de hacer algo, eh, sino que más bien por la fe, por creer en lo que Jesús hizo, entonces, si cree en aquel que justifica al impío, ¿quién es aquel que justifica al impío? Creer en aquel que justifica al impío,
es creer en Jesucristo que justifica al impío por la fe. Por la fe, cuando uno cree que Jesucristo me justificó siendo yo impío, entonces esa fe me hace justo, me hace justo. Entonces, no hice yo nada, no trabajé, no levanté las manos, no hice una oración de fe, no pasé adelante al altar, no eché un montón de lágrimas, no me tiré al suelo, sino que creí. Creo en aquel significa Jesucristo. Creo en Jesucristo, que la obra de Él perfecta, que lo que Cristo vino a hacer aquí a la tierra, ¿verdad? Al mundo, es limpiarme del pecado una vez y para siempre y hacerme justo. Eso significa al que no obra, pero al que obra no se le cuenta como gracia. Por eso el que está haciendo alguna obra para salvarse, nunca puede llegar a ser justo, porque para ser justos por la gracia y por la misericordia de Dios. Por eso, entonces, hay que entender bien esto. Jesús es el que obra, el que no, eh, el que no cree en la obra de Jesús, no puede llegar a ser salvo, pues todavía está en su esfuerzo. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? El que cree en la obra de Jesús. Así es como se hace justo por la fe. No por su sudor, no por su esfuerzo, sino por la fe. Romanos 4:16. Vamos a ver. Romanos capítulo 4, versículo 16. Si tiene la Biblia. Dice así. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Qué dice Romanos 4:16? Por tanto es por fe. No dice que es porque usted haga algo. No dice que es porque usted hizo una oración larga, una oración muy bonita, o porque echó muchas lágrimas, o porque se siente muy arrepentido de su pecado, o porque levantó las manos y pasó al altar, o fue a un estadio, a un encuentro y recibió el llamado y levantó las manos y el pastor hizo la oración y la oración se conectó con usted y por eso usted es salvo. No. Dice que por tanto es por fe, para que sea por gracia. Tiene que ser por fe para que sea por gracia. Gracia es un regalo. No es al que obra, sino al que cree. Es al que cree, no al que obra. Es por fe para que sea por gracia. ¿Qué es entonces eh, la fe? ¿Qué es? Es como dice la palabra de Dios. La salvación es por la fe. No es por levantar las manos, por repetir una oración eh, de pasar adelante al altar. Es por medio, es por la misericordia, es por la obra de Jesucristo. Romanos 4:25, ¿qué dice? Romanos 4:25, vamos a leer. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es por medio de Jesucristo, es por medio de Cristo. Cristo vino, cargó el pecado en el río Jordán y fue bautizado en sangre y en el madero canceló una oración de fe. No se recibe la salvación por una oración de fe. ¿Acaso que la oración se clavó en la cruz? ¿Acaso que por el bautismo usted es salvo del pecado? ¿Acaso que por levantar las manos usted es salvo del pecado? Es por la obra de Jesucristo. Es por fe.
Romanos 1:17. Si tiene la Biblia, vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 17. Versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se recibe, perdón, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? En el Evangelio, por medio de oír el Evangelio. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio es la buena noticia que al escucharla nos enseña que Dios acepta a los que creen en la obra de Jesucristo, que vino al mundo, sin pecado, como el Cordero de Dios, y quitó el pecado del mundo. Y por fe creemos en su muerte y su resurrección, y nos hizo justos. Hay que creer en el Evangelio que nos hizo justos por la fe, por creer en el Evangelio, por creer en esta buena noticia, conocer cómo entró el pecado, cómo no puedo cumplir la ley, no puedo cumplir la ley. La salvación no es por las obras, no es por medio de uno tomar una decisión, es por lo que hizo Jesucristo. La fe en Cristo nos justifica ante Dios, lo que significa que recibimos el perdón de los pecados y ya con el perdón eterno vivimos por la fe y para fe. La fe es por oír la palabra de Dios. Así llega la fe, el oír el Evangelio. Entonces, caminamos en una fe abundante para toda la vida. El creyente que creyó en el Evangelio, entonces lleva un camino de la fe. Entonces, la salvación es por la fe, es por medio de Jesucristo, que vino al mundo para hacernos justos en Cristo Jesús. Entonces, la salvación nunca fue ni será por méritos propios o por la ley, sino que nos da a conocer por el Evangelio, o sea, al oír la palabra, al oír la buena noticia de la salvación, al oír las buenas noticias que es la obra de Jesucristo y para qué vino a hacer esa obra y por qué nosotros naciendo pecadores, siendo impíos, Jesucristo con su obra nos justificó al impío. Creemos por fe, no por una decisión que yo tome o haga, sino es a través de la obra de Jesús, no por pasar adelante a un altar, no por levantar las manos, no es por medio de eso, no por dar un paso adelante y aceptar al Señor como Salvador, no, es por eso, es por medio de la obra de Jesucristo. La salvación es por fe, sin obras, sin obras. Entonces, ¿cómo soy salvo? ¿Cómo se recibe la salvación? Por medio de oír el Evangelio, por medio de oír el Evangelio.
es que se recibe la salvación, porque el Evangelio es la buena noticia. Esa buena noticia, entonces al escucharla, al oírla, entonces viene la fe, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Al escuchar el Evangelio, a mi corazón llega la ayuda de Dios para conocer el perdón del pecado. Y cuando creo en el perdón del pecado, que fue por la obra de Jesucristo, ahí, por fe, viene la justicia de Dios. Viene la justicia de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Al oír el Evangelio, entonces por la fe podemos llegar a ser justos. No es por medio de que usted fue a un estadio pagando la entrada, gastando el dinero y luego el predicador después te hace una invitación para pasar adelante. No es la salvación por esa oración, no es por el bautismo, no es porque usted sea bueno. La salvación, si usted la está teniendo por alguna obra, algún mérito, no es la salvación, no es el evangelio. El evangelio verdadero es por gracia, no por obra, es por la obra de Jesucristo. Vamos a llegar hasta aquí.